Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en las clases anteriores estábamos viendo el tema de otro tipo de funciones, en este caso que agarraban un vector de 2, 3 dimensiones y nos regresaban un número. Este tipo de funciones las llamamos funciones de varias variables, pues obviamente porque estamos platicando de una función que depende, por ejemplo, de las coordenadas x, y, z. Entonces, a todo punto del espacio le asigna un valor. Esto es lo que nosotros llamamos algo así como que va de R3 a R. Entonces, del conjunto de tres números nos traslada a un conjunto de un solo número. Y a partir de ahí veíamos cosas como el límite cuando esta función se acerca a algún punto. Que claro, cuando la función es bien comportada en ese punto, pues no hay mayor discusión, hay una definición clara del límite y el límite eh, coincide exactamente con el valor de la función en ese punto y a eso lo llamamos una función continua. De ahí se desprenden que pues no todas las funciones satisfacen eso en todo punto. Y estuvimos analizando algunos puntos en los que la continuidad pues estaba en entredicho porque o bien el límite no existía o bien la función como tal eh, tampoco existía en ese punto o existían las dos pero no coincidían. El límite y la función evaluada en ese punto no coincidían. Y así múltiples situaciones que vimos en las clases anteriores. Eh, Principalmente, una de las cosas más notables es en esta idea de límite es que ahora al hablar de un espacio o bidimensional o tridimensional alrededor de un punto, pues yo me puedo acercar a ese punto pues con una esfera o circunferencia desde cualquier dirección en esa esfera o circunferencia y en el caso del límite pues el límite debe coincidir. Entonces, esta idea de límite pues nos permite para esta clase de funciones pensar en obviamente en derivadas, ¿no? Entonces, verán esta clase se llama o se trata de las derivadas parciales y verán que operativamente no representa mayor desafío de lo que ustedes ya conocen de derivadas de sus cursos fundamentales. Verán que para la mayor cantidad de problemas que tenemos con derivadas parciales, que es lo que vamos a aprender en esta clase, todo lo que ustedes ya sabían de derivadas lo van a aplicar de la misma manera, solo van a tener que tener en cuenta cosas muy particulares. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir qué es una derivada parcial, ¿verdad? Entonces, dada una función f, yo voy a poder calcular, y eso nos ayuda a la idea de límite que discutimos en la clase anterior, la siguiente operación. Les voy a decir que la derivada parcial de f con respecto a x. Y aquí vamos a empezar a entender por qué el término parcial. Parcial porque la función f no depende únicamente de la coordenada x, depende de otras dos coordenadas extra y en general de n coordenadas. Entonces, la derivada parcial es porque solo voy a considerar la coordenada x y ya van a ver la definición. Esto también se escribe como f con una x en el subíndice. Eso también es una forma de escribir derivada parcial. Y esto simplemente significa la típica definición que tenemos de derivada, el límite cuando una cantidad h se hace muy pequeña, cuando yo estimo la variación o esta cantidad en ese límite, que la cantidad es la que ustedes ya conocen, x más h de y y z menos f de x, y y z partido entre h. Entonces, cuando este límite existe, ese límite es la derivada. Y lo que ustedes pueden ver, quizás aquí quito esta basurita,
la derivada parcial de la función con respecto a x simplemente es dejar las coordenadas y y z en este caso y tomar la derivada nada más con respecto a la coordenada x. Entonces, por eso les decía que operativamente no les va a representar un mayor desafío de lo que ustedes ya conocen de derivadas en una dimensión, porque esto es simplemente una extensión. Aparte, noten el símbolo con lo que lo he escrito. Ustedes estaban acostumbrados, por ejemplo, si yo tengo una función phi de t, pues a escribir la derivada de esta manera, ¿verdad? Este tipo de derivada es cuando, la utilizamos cuando la función solo depende de una única variable, ¿verdad? O todas van a depender de esa única variable. Pero aquí en este tipo de funciones, para hacer hincapié de que es una derivada parcial, utilizamos este símbolo de derivada y es muy común que ustedes lo vean en muchos textos, donde la d no se escribe, digamos, como la están viendo, sino que se tuerce un poco o se hace un poco más itálica que la derivada que ustedes ya conocían, la derivada tradicional. Pero operativamente es simplemente derivar la función con respecto a la variable que quieren derivar y dejar las otras constantes, o sea, no las tocan y las tratan como una constante dentro de la derivada. Por supuesto que esto nos va a permitir pues extender las otras tres derivadas, las otras dos, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a y, que se escribe como f de y, pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x. Ahora es y la que voy a tomar ese pequeño diferencial y dejo z constante y esto es igual partido entre h. Y por supuesto, finalmente la derivada con respecto a z va a ser pues lo equivalente. El límite cuando h tiende a 0 de f de x, y y z. Y lo que hago hincapié es que en estas definiciones yo estoy tomando la variación con respecto a una de las coordenadas. Menos f de x, y y z partido entre h. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos tomar las derivadas de alguna función. Y ustedes ven esto aquí escrito pues en digamos, de 3 dimensiones, pero pues es equivalente a tener 4 dimensiones, a tener 2 dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más fácil para entender estas ideas es que veamos un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si f de xy, en este caso es algo muy sencillo, solo son dos variables, está dada por x a la 3, y al cuadrado, menos 2x al cuadrado, y más 3x. Entonces, primero calculemos lo que es la función, la derivada parcial con respecto a x y luego la derivada parcial con respecto a y. Y luego vamos a estudiar esas derivadas en unos puntos particulares. Entonces, lo primero que quiero hacer hincapié es que la definición de derivada parcial que estamos viendo en esta clase simplemente operativamente nos conlleva a tomar la derivada con respecto a la función que nos están pidiendo la derivada y dejar las demás o tratar a las demás como si fueran una constante. Entonces, hincapié en eso. ¿Qué entonces significa esta parte de acá? Entonces, va a significar que para tomar la derivada con respecto a x, entonces voy a tomar la derivada con respecto a x. Y la voy a tratar como una constante, entonces solo voy a derivar con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x es muy fácil, aquí es 3x al cuadrado.
y la coordenada y o la coordenada z o las que hagan falta se tratan como constantes. Entonces esto es y cuadrado porque es una constante. Menos, de nuevo, aquí pasa lo mismo. Voy a derivar con respecto a x, ¿verdad? Y entonces esta la voy a tratar como una constante. Entonces aquí me va a dar 4xy, ¿verdad? Y finalmente voy a tener pues la derivada de 3x, que pues es directamente 3. ¿Sale? Ahora, esta sería la derivada de la función con respecto a x. La derivada de la función con respecto a y. Entonces opero igual, pero ahora la que queda constante es x. Entonces esta se queda constante y voy a derivar y cuadrada. Entonces me quedaría 2x a la 3 por y, la primera derivada. La segunda derivada, si la x es constante, pues me daría 2x al cuadrado. Entonces me daría menos 2x al cuadrado, ¿verdad? Y ahora más, y esta es quizás una de las cosas que ustedes deben tener presente. Si la x es constante, este término, la derivada de este término es 0. Correcto. La derivada con respecto a y. Fíjense que la derivada con respecto a x pues no era 0, pero la derivada con respecto a y sí nos dio 0. O nos da 0 porque la x es una constante. Entonces, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, pues no coinciden necesariamente, no tienen por qué coincidir. Y pues nos dan pues las funciones que ustedes están viendo acá. En, digamos, la parte B de este problema, pues vamos a evaluar estas funciones en un mismo punto. Lo vamos a evaluar en el punto 2, menos 1. Entonces, pues simplemente reemplazar en las derivadas, y se escribe usualmente así, en el punto P, los valores, ¿no? Entonces, aquí tendría 3 por 2 al cuadrado, que sería este término. Y, que es menos 1, es menos 1 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 1 más 3, ¿verdad? Y pues tendríamos que hacer esta operación. Yo la he hecho aquí en la calculadora y esto me da a mí 23. Y lo mismo la derivada parcial con respecto a y en el punto P, pues en este caso me daría 2 por 2 a la 3, que dice aquí, 2 a la 3 por menos 1, menos 2 por 2 al cuadrado, más nada porque pues, la otra derivada es 0. Entonces, si meten esto en la calculadora, pues a mí me da menos 24. Y de nuevo, lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que operativamente esto no es un desafío mayor a lo que ya saben de las derivadas, cómo las aplicaban de estas derivadas que ustedes aprendieron, no las derivadas, ahora las llamamos derivadas totales, sino las derivadas parciales. Es lo mismo, nada más tienen que tomar en cuenta que las otras variables se quedan constantes, ¿sale? Ahora, una de las cosas curiosas de las derivadas parciales es que, al igual que ustedes recordarán, si la derivada es continua, entonces yo le puedo sacar otra derivada, ¿verdad? O sea, yo puedo platicar acerca de una segunda derivada con respecto a t al cuadrado, que por ejemplo en el caso del vector posición, pues es la aceleración. O sea, eso tiene consecuencias físicas, depende del contexto. Entonces, en las derivadas parciales va a ocurrir lo mismo. Yo voy a poder platicar, por ejemplo, y voy a borrar esta parte, voy a poder platicar de segundas derivadas. Entonces, yo puedo tomar una segunda derivada de esta función con respecto a x, por ejemplo. Entonces, esta sería una parte c, digamos. Entonces, vamos a platicar de la segunda derivada con respecto a x. Algo muy digamos, estándar dentro de lo que ustedes ya hacían en sus cursos más básicos, y aquí
vamos a darle la siguiente extensión. Se escribe típicamente como f de xx, que significa simplemente que vamos a derivar dos veces con respecto a x. Aquí ya tenemos la derivada con respecto a x, ¿verdad? Entonces vamos a derivar una vez la derivada, igual que lo hacían en sus cursos de cálculo un poco más fundamentales. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x. De nuevo, dejamos la y constante, entonces me da 6xy al cuadrado menos, dejamos la y constante, menos 4y, ¿verdad? Más 0, porque la derivada de una constante es 0. Perfecto. Entonces, creo que no hay ninguna limitación o problema a la hora de que ustedes operen esta clase de derivadas parciales si simplemente toman en cuenta que estamos platicando de funciones que con respecto a la coordenada que yo voy a derivar, pues hago las derivadas y las demás coordenadas permanecen o las trato como si fueran una constante. Eso viene de nuestra definición de derivada parcial. Espero que eso esté claro y hago hincapié en eso porque es la manera más fácil en que ustedes van a entender estas derivadas parciales. Estamos viendo que se pueden sacar segundas derivadas. Nos falta, por ejemplo, la segunda derivada con respecto a y, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de la segunda derivada con respecto a y. La segunda derivada con respecto a y se escribe como f de y pues ya aquí tenemos la primera derivada, pues vamos a sacar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, fíjense, si x es constante, entonces me daría 2x a la 3 y este de acá no depende de y, por lo tanto es constante y su derivada da 0. Entonces, esta sería la segunda derivada con respecto a y. Y aquí viene algo muy curioso, que sí es diferente a lo que ustedes habían, digamos, manejado hasta esta clase. Y es que yo puedo tomar las derivadas que llamamos cruzadas, en las que primero derivo con respecto a x y luego derivo con respecto a y, o si existiera una tercera coordenada, pues con respecto a z. Eso se escribe de la siguiente manera, es decir, por ejemplo, voy a tomar la segunda derivada de la función con respecto a y con respecto a x. Esto se escribe así como lo están viendo, o se escribe de la siguiente manera. Primero la y luego la x. Esto quiere decir que voy a primero tomar la derivada, o sea, la que está más cerca a la f. Primero voy a tomar la derivada con respecto a x y luego voy a tomar la derivada con respecto a y. Entonces, ya aquí yo ya tengo la derivada con respecto a x. Ahora a esta función le voy a tomar la derivada con respecto a y para así obtener la función que quiero, la segunda derivada cruzada de y y x. Entonces vamos a hacerlo. Tengo esta función que es la derivada con respecto a x y a esta función es la que le voy a tomar la derivada con respecto a y, ¿correcto? Entonces, la derivada con respecto a y hace que la x sea constante. Entonces aquí tomo esto como constante, entonces me daría 6x al cuadrado por y, ¿verdad? Y la derivada de esta con respecto a y me daría menos 4x nada más. Y este término es una constante, entonces pues no aplica nada. Es 0, perdón. Y fíjense, me da una función que no es necesariamente la segunda derivada con respecto a x, ni es necesariamente la segunda derivada con respecto a y tampoco es la suma de ninguna de las dos o algo de ese estilo. Es una función diferente. Entonces, eso lo permite hacer este cálculo de derivadas parciales. Esto sí es algo ligeramente diferente a lo que ustedes habían visto de segundas derivadas y demás.
porque pues permite que tomen derivadas cruzadas, se llaman este estilo, en que toman la derivada con respecto a uno y luego con respecto al otro. Ahora podemos hacerlo al contrario también, podemos hacer la derivada de x, primero la derivada de y y luego la derivada de x, y se escribe como fxy. Este orden significa que primero vamos a tomar la derivada con respecto a y y luego la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y ya está aquí. Entonces a esta la vamos a derivar con respecto a x. Entonces y es constante. Entonces me daría 6x al cuadrado por y, ¿verdad? Esta es la derivada de esta con respecto a x, menos el derivada de esta con respecto a x me daría menos 4x más nada, ¿verdad? Y pues así obtenemos en este caso todas las posibles, las dos derivadas de segundo orden o las segundas derivadas con respecto a x, con respecto a y sus cruzadas. Y fíjense una cosa muy curiosa. Estas sí son iguales, ¿verdad? La segunda derivada de x con respecto a y es igual a la segunda derivada de primero tomarlo con respecto a y luego derivar con respecto a x. Las derivadas cruzadas sí son iguales siempre que las funciones sean bien comportadas, es decir, que los límites existan. Y de hecho es algo que les voy a dejar a ustedes como tarea, demostrar que si una función de x y es una función continua en el sentido de que lo estamos discutiendo de las clases anteriores, entonces las derivadas cruzadas, que ustedes van a poderlas establecer simplemente a través de los límites, y con que el límite exista ya existe la derivada, entonces van a poder demostrar que las derivadas cruzadas, ¿verdad?, son iguales. Si la función es continua, como podrán imaginarse, si la función es discontinua o presenta algún tipo de anomalía en su continuidad, pues esto no vale porque pues los límites ahí no coinciden con la función en sí, ¿verdad? O sea, que sea continua quiere decir que el límite en ese punto es igual a la función en ese punto. Entonces ya no se puede garantizar que las derivadas cruzadas existen y que son iguales. Para su salud mental, yo les tengo que decir que en ciencia, salvo excepciones muy puntuales, nosotros trabajamos con funciones continuas. Funciones continuas en alguna región, pero bien comportadas. ¿Por qué trabajamos en ciencia con ese tipo de funciones principalmente? La razón es que cualquier divergencia es un problema científico dentro de una teoría, porque esas divergencias tienen que explicarse y usualmente no es que una teoría de unas divergencias es razón de estudiar la teoría como tal muy a profundidad para saber el origen de esas divergencias y si eso está correcto o no. Entonces, usualmente, y correcto con respecto a la teoría en sí, o sea, si la teoría es correcta. Porque esas divergencias, por lo menos en la mayoría de problemas que nosotros estamos trabajando en ciencia, pues podrían significar energías infinitas y situaciones que nos ponen en aprietos como científicos. Es decir, si yo estoy estudiando un sistema finito, no a escala del universo, sino a escala
vaya, de laboratorio, pues yo no esperaría que la energía se fuera a infinito. O sea, eso no ocurriría. Entonces, por eso les confieso, digamos, que usualmente en ciencia ustedes no se van a topar con problemas en los que las derivadas cruzadas no existan. Entonces, en el 99% de los casos, ustedes van a estar lidiando con funciones cuyas derivadas cruzadas sí son iguales. Esto, entonces, es una demostración que les dejo a ustedes, que lo pueden hacer a través de los límites, que las derivadas cruzadas de funciones continuas son iguales. ¿Vale? Esto también aplica para si hay una tercera coordenada, la coordenada z, etc. Eso bueno, es una extensión más o menos obvia. También la van a encontrar de la siguiente manera, ¿no? Escrita simplemente como yx. Entonces, pues bueno, como ustedes ven, esto sí es algo nuevo, digamos, dentro de los que ustedes ya habían manejado de derivadas de funciones en, digamos, varias. Ahora que estamos hablando de varias variables, entonces permite hacer estas derivadas cruzadas. Y permite ir incluso un poco más allá, tomar terceras derivadas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, agarrar esta y derivarla una vez más con respecto a x. Entonces la voy a escribir como la tercera derivada de f, ahora de x, de y, de x. Y ahora sí empiezan a entender por qué se escribe más usualmente como simplemente xyx. Esa es una tercera derivada. ¿Qué nos va a dar? Pues es la derivada de esta con respecto a x, que nos daría, en este caso, 12xy menos 4, ¿verdad? Y también podría yo sacar una cuarta derivada con respecto a y, por ejemplo. O sea, si esto, yo podría ir incluso un paso más allá y sacar una cuarta derivada ahora con respecto a y. Con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x. Y esto se escribe fyxyx. Tratando de conservar el orden de las derivadas. ¿Qué me daría? Pues me daría la derivada de esta, pero con respecto a y, que en este caso sería 12x. Y así me puedo ir, o sea, si ustedes pueden imaginar todas las posibles combinaciones en las que yo podría, por ejemplo, agarrarme esta y derivarla con respecto a y, que sería la derivada de la función con respecto a y dos veces con respecto a x. Y pueden operar y obtener el valor. O a tener la tercera derivada con respecto a y. O tener la derivada, la primera derivada con respecto a x y dos derivadas con respecto a y. Y así múltiples combinaciones. Naturalmente eso va a depender pues del problema en sí que ustedes estén tratando de resolver. Este tipo de problemas de derivadas cruzadas son muy típicos en la física de ondas. Cuando ustedes avancen un poco más en su carrera y se topen con fenómenos ondulatorios, que se los van a topar, sí o sí, van a ver que pues las derivadas cruzadas y las derivadas parciales en general, pues la manera en que se expresan la física que hay del movimiento ondulatorio en términos generales. Entonces, pues yo espero que ya para ustedes ver este tipo de símbolos ya no represente un desafío. En realidad no es un desafío más grande que el reconocer el orden de las derivadas en las que lo tienen que hacer. O sea, el desafío más grande es saber cuál es la función que voy a derivar y cuáles son las otras que se quedan constantes. Y esto aplica para múltiples dimensiones, así que yo esperaría que no fuera un desafío muy grande y no algo no muy complejo de entender a estas alturas para ustedes. Ya para terminar, voy a hacer hincapié en que las mismas reglas que ustedes aplicaron
para derivadas que ahora la entendemos como derivada total, o sea, me refiero a las de la D normal, no de la D, digamos, deformada, o que las derivadas, todas las reglas que ustedes aplicaron para las derivadas totales valen para también las derivadas parciales. En particular, si yo por ejemplo tengo una función phi, o más bien, más fácil, una función u de dos coordenadas, por dar un ejemplo, de x y y tengo una función b de coordenadas x y y, entonces si yo tomo la derivada parcial con respecto a alguna coordenada, aquí estoy poniendo la x por ejemplo, de la multiplicación de u por b, es exactamente igual a lo que ustedes ya sabían de las derivadas totales que habían visto en sus cursos fundamentales, o los anteriores, pues. Es la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Es decir, la derivada de u con respecto a x por b más más u por la derivada de b con respecto a x. Lo que sea que corresponda a estas operaciones, ¿verdad? Esto es para que ustedes lo tengan presente. Si yo tengo, por ejemplo, la derivada con respecto a x de alguna función, por decir algo, el coseno de u, ¿verdad? Aplican las mismas reglas que ya conocían, la regla de la cadena. Es la derivada de la función más grande, o sea, en este caso la derivada del coseno, que me daría menos seno de u, por la derivada interna de u parcial con respecto a x. Recuerden que x lo estoy tomando como un ejemplo, pero puede ser y, puede ser z, o sea, las reglas se aplican igual. Nada más tengan presente eso, justamente, o sea, es exactamente igual a lo que ya sabían de derivadas, pero nada más tienen que saber con respecto a qué estoy derivando y cuáles son las otras que se están quedando constantes. Entonces, esta regla de la cadena, pues ustedes ya la conocían en derivadas totales, ¿verdad? O sea, nada de estas dos cosas es nuevo, lo único que cambió fue el símbolo, ¿verdad? Pero aquí ya estamos hablando de funciones de más de una variable, pueden ser dos o tres, las que quieran, ¿no? Pero ténganlo muy presente. Exactamente igual de esta misma regla de la cadena, pues podría aplicar, por ejemplo, para u a la n o cualquier otra función. En este caso, pues sería entonces n, ¿verdad? Por n siendo un número real, menos 1, ¿verdad? De la derivada interna, ¿verdad? Lo que sea que corresponda a esa derivada interna. Y así me puedo ir por todas las reglas. Incluso está la regla de la división, ¿verdad? La regla de yo tengo u partido entre b, que me daría la mismita regla que ustedes ya conocen, pero ahora en derivadas parciales, perdón, esta es b de la derivada de u con respecto a x menos u, la derivada de b con respecto a x, partido entre b cuadrado. Y así sucesivamente, vuelvo y hago hincapié, esto es simplemente agarrar una función como si fuera derivada total, pero considerando las variables que no estoy derivando como constantes. Y hagamos un último ejemplo ya para terminar. Consideremos, por ejemplo, la siguiente función, w, está escrita como xy al cuadrado e a la xy. Y esto nos va a ilustrar las ideas que estamos manejando. Vamos a tomar, por ejemplo, la derivada de w con respecto a y, o sea, la wy. Entonces, a esto lo pueden ustedes tratar como dos funciones. Es la multiplicación de esta función por esta función. Entonces, aplica
la típica regla que ya sabía. Entonces primero voy a derivar esta y voy a dejar esta constante. Y me daría con respecto a y 2xy por e a la xy. Más, dejo esto de acá quieto, xy al cuadrado, y derivo esta con respecto a y. Y la derivada de esto con respecto a y, pues me da x por e a la xy, ¿verdad? Resultando, por supuesto, en 2xy más, sacando factor común e a la xy, y esto me daría x al cuadrado y al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado por e a la xy. La operación sería la misma si fuera la derivada con respecto a x, si fuera la derivada con respecto, si yo tuviera que sacar la segunda derivada con respecto a y o con respecto a x, pues eso depende del problema que ustedes estén trabajando. Entonces, de nuevo, fíjense, para tomar esta derivada apliqué varias reglas que ya son muy intuitivas, ¿verdad? Porque ustedes las han venido manejando desde sus cursos fundamentales de cálculo. Son las mismas reglas. Lo único para las derivadas parciales, insisto, que tienen que tener en cuenta es que las otras variables con que no estoy derivando, pues se quedan constantes y ya. Entonces, ¿a qué reglas apliqué? Pues apliqué la regla del producto primero y luego la regla de ser una función compuesta, ¿no? Que para tomar las derivadas de la función por su derivada interna, ¿no? Que fue muy claro, por ejemplo, acá, ¿no? La derivada de la función es e a la xy, por su derivada interna con respecto a y, pues es, como la función es xy, pues es x. Y así, operativamente no creo que represente un mayor desafío, sobre todo para ustedes que ya se encuentran en un curso de cálculo 3. Y pues esto, principalmente, lo que yo los quiero llevar es a que entiendan que la extensión natural de las funciones de múltiples variables pues es construir herramientas en esas funciones. Y una manera de construir herramientas en esas funciones es a través de las derivadas parciales. Y las derivadas parciales no representan un desafío mayor que las derivadas que ya conocían, porque por su definición misma, las variables que no están involucradas en la derivada se quedan constantes. Esto nos permite hacer derivadas segundas, terceras, cuartas derivadas, pero cosas más interesantes como derivadas cruzadas. Y espero que ustedes pues, en su casa pues, demuestren que las derivadas cruzadas pues siempre son iguales. Y bueno, pueden hacer otro tipo de operaciones como terceras, cuartas, quintas derivadas. Y todas las reglas que conocen aplican. Pues bueno chicos, aquí la dejamos y nos vemos en la siguiente.